La dinastía 20, que marcó el final del nuevo reino, fue testigo de un periodo de creciente inestabilidad y decadencia en Egipto. Después del reinado de Ramsés III, Egipto sufrió una serie de problemas internos, como la corrupción, la disminución de los recursos y las tensiones sociales, que erosionaron lentamente el poder de la monarquía. Los sucesores de Ramsés III, aunque intentaron mantener la gloria del pasado, no lograron detener el declive que había comenzado a corroer la base del Estado egipcio. Además de los problemas internos, Egipto enfrentó amenazas externas que aceleraron su caída. Las invasiones de los pueblos del mar y las incursiones de tribus libias debilitaban las fronteras del reino, obligando a los faraones a dedicar gran parte de sus esfuerzos a la defensa del territorio. Sin embargo, la fuerza militar de Egipto ya no era la misma, y los faraones posteriores no lograron repetir las victorias de sus antecesores. El poder de los sumos sacerdotes de Amón en Tebas también comenzó a desafiar la autoridad del faraón, dividiendo al país en dos centros de poder, uno en el Alto Egipto bajo los sacerdotes y otro en el Bajo Egipto bajo los faraones. Esta fragmentación del poder condujo a una pérdida de control centralizada, lo que dejó a Egipto vulnerable a más invasiones y saqueos, marcando así el fin de la dinastía 20. Finalmente, la dinastía 20 cayó, dando paso al tercer período intermedio, un tiempo caracterizado por la fragmentación y la lucha por el control entre diferentes facciones. La invasión de Libia y la toma del poder por dinastías extranjeras, como la de los faraones libios, marcó el inicio de una nueva era en la que Egipto ya no era la potencia unificada que había sido en el pasado. Con la caída de la dinastía 20, Egipto quedó dividido y vulnerable, lo que permitió que los líderes libios que habían inmigrado al delta tomaran el poder. Uno de estos líderes, Sheshonq I, fundó la dinastía 22 y se convirtió en el primer faraón de origen libio en gobernar Egipto. Su ascenso al trono representó un cambio significativo en la estructura de poder en Egipto, y bajo su mando, el país intentó recuperar parte de su antiguo poder e influencia. Sheshonq I, conocido en la Biblia como Sisac, es famoso por sus campañas militares en Palestina. Aprovechando la debilidad de los reinos de Israel y Judá, lanzó una serie de ataques que culminaron con el saqueo de Jerusalén, donde se llevó un gran botín. Estas campañas no solo restauraron temporalmente el prestigio de Egipto en la región, sino que también subrayaron la habilidad de Sheshonq como líder militar y político. A pesar de sus éxitos en el extranjero, Sheshonq primero enfrentó desafíos en el frente interno. Aunque logró consolidar su poder en el Bajo Egipto, no pudo ejercer un control completo sobre el Alto Egipto, donde los sumos sacerdotes de Amón continuaron manteniendo una gran influencia. Esta división territorial fue una constante durante su reinado, y aunque logró mantener la paz en la mayor parte del país, la falta de unidad seguía siendo un problema latente. El legado de Sheshonq primero es un reflejo de un Egipto que intentaba adaptarse a un nuevo orden mundial. Si bien logró ciertos éxitos militares y económicos, su incapacidad para reunificar completamente Egipto bajo un gobierno central fuerte dejó al país vulnerable a futuras crisis. Su muerte marcó el comienzo de un periodo de inestabilidad que afectaría a las dinastías posteriores. En medio de la inestabilidad que caracterizó el tercer período intermedio, Egipto vio la llegada al poder de una nueva dinastía extranjera, esta vez procedente de Nubia. Taharka, uno de los faraones más notables de la dinastía 25, también conocida como la dinastía Kushita o Nubia, ascendió al trono en un momento en que Egipto enfrentaba serias amenazas, tanto internas como externas. Proveniente de una larga tradición de gobernantes nubios que habían adoptado las costumbres egipcias, Taharka intentó restaurar la grandeza del antiguo Egipto. Durante su reinado, Taharka se encontró con la amenaza creciente del imperio asirio, que en ese momento estaba expandiendo su control por el Levante. Taharka, viendo el peligro que esto representaba, decidió intervenir en la región para apoyar a los reinos de Israel y Judá contra el poderío asirio. Esta intervención culminó en la batalla de El Tequé, donde Taharka intentó detener el avance asirio, aunque con un éxito limitado. A pesar de su valiente resistencia, los asirios eventualmente superaron las defensas egipcias y forzaron a Taharka a retirarse al sur, hacia Nubia.
No obstante, su lucha contra Asiria se convirtió en un símbolo de la determinación egipcia para resistir la dominación extranjera, incluso cuando las circunstancias eran adversas. A su regreso a Nubia, Taharka continuó gobernando, dejando un legado de resistencia que fue recordado mucho tiempo después de su muerte. Taharka es visto como uno de los últimos grandes defensores de la tradición faraónica egipcia, luchando por preservar la independencia de Egipto frente a las potencias extranjeras. Aunque su reinado terminó con la retirada de los cushitas al sur, su resistencia frente a los asirios es recordada como un esfuerzo valiente por mantener viva la cultura y la identidad egipcia en un periodo de grandes desafíos. Tras la retirada de los cushitas y el declive de la influencia asiria, Egipto entró en un nuevo periodo de recuperación bajo el liderazgo de Psamético I, fundador de la dinastía 26, también conocida como la dinastía saíta. Psamético I es recordado por haber reunificado Egipto después de un largo periodo de fragmentación y por restaurar la estabilidad y la prosperidad en el país. Aprovechando la debilidad de Asiria, Psamético I consolidó su poder y restableció el control centralizado sobre Egipto. Una de las estrategias clave de Psamético I para restaurar la unidad fue la utilización de mercenarios griegos, que le permitieron reforzar su ejército y asegurar las fronteras de Egipto contra las amenazas extranjeras. Esta relación con Grecia marcó el inicio de una nueva era de intercambio cultural y económico entre Egipto y el mundo mediterráneo, lo que beneficiaría al país en los siglos venideros. Además de sus logros militares, Psamético I también se centró en revitalizar la cultura egipcia, restaurando templos y promoviendo el renacimiento de las antiguas tradiciones religiosas. Su gobierno fue un periodo de renacimiento artístico y cultural, en el que se recuperaron y conservaron muchas de las antiguas prácticas y conocimientos egipcios que habían sido descuidados durante los siglos de inestabilidad. El reinado de Psamético I es visto como un periodo de restauración y renacimiento, en el que Egipto, aunque enfrentando nuevos desafíos, logró recuperar parte de su antigua gloria. La estabilidad que logró establecer permitió a Egipto disfrutar de un resurgimiento cultural y económico, y su legado continuó influyendo en la dinastía saíta que lo sucedió, asegurando que Egipto permaneciera unificado y fuerte durante varias generaciones más. Necho II, hijo de Psamético I, es uno de los faraones más interesantes de la dinastía 26 debido a su enfoque en la expansión naval y el comercio. Necho II es conocido por su intento de conectar el Mar Rojo con el Mediterráneo a través de un canal, un proyecto que prefiguró el Canal de Suez de miles de años después. Aunque el canal no se completó en su tiempo, el esfuerzo de Necho II por fomentar la navegación y el comercio fue un testimonio de su visión de Egipto como una potencia marítima. Durante su reinado, Necho II también patrocinó una expedición fenicia, que según el historiador Heródoto, logró circunnavegar África, una hazaña increíble para la época. Este logro no solo amplió los horizontes geográficos de Egipto, sino que también demostró la capacidad técnica y el espíritu aventurero del reino bajo su liderazgo. La expansión del comercio y la influencia egipcia en el extranjero se convirtieron en prioridades durante su gobierno. En el ámbito militar, Necho II continuó las campañas de su padre en el Levante, buscando restablecer el dominio egipcio en la región. Sin embargo, su enfrentamiento con el rey babilonio Nabucodonosor II en la batalla de Carquemis resultó en una derrota que debilitó la influencia egipcia en Asia Menor. A pesar de esta derrota, Necho II logró mantener la estabilidad interna de Egipto y preservar su independencia frente a las potencias emergentes. Necho II es recordado como un faraón innovador, que vio el futuro de Egipto en el comercio y la exploración. Su visión de un Egipto conectado con el resto del mundo a través de rutas marítimas marcó un cambio en la política exterior del país, sentando las bases para una mayor interacción con otras civilizaciones. Aunque su reinado no estuvo exento de desafíos, su legado como un faraón que miró más allá de las fronteras tradicionales de Egipto perdura en la historia.